Este es el contenido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente, gracias por el tiempo. Hemos preparado esta presentación especialmente para ustedes con el objetivo de informar las responsabilidades que tiene un receptor de facturas frente al Radian, ¿sí? ¿Cuáles son las responsabilidades de un receptor de facturas frente al nuevo sistema de Radian? Vamos a ver cuál es la normatividad, un breve resumen de la normatividad. Vamos a ver cómo se reciben facturas electrónicas. Muchos de ustedes ya son usuarios de eBill Receptor y ya reciben facturas. Y vamos a ver, precisamente dentro de esas responsabilidades, vamos a ver que hay dos grandes mundos o dos grandes necesidades para los adquirentes o para los receptores de facturas electrónicas, que son la emisión de eventos de ustedes como adquirentes, y la recepción de eventos que generen sus proveedores sobre las facturas de ellos, emitidas por esos proveedores, pero que ustedes son responsables de pagar. Entonces, esos son los dos grandes mundos. Uno, la responsabilidad es de ustedes generar unos eventos, confirmar que recibieron la factura, confirmar que recibieron la mercancía, y en el otro, enterarse, cómo se van a enterar de las situaciones o eventos que haga un proveedor sobre ese título valor, digamos, en el mundo electrónico. Entonces, ese es el objetivo, básicamente ese es el objetivo, contarles cómo pueden resolver esa situación con eBill Receptor. No tienen que, los que ya son usuarios de eBill Receptor no tienen que hacer ningún cambio, solamente avisarle a soporte, avisarle a servicio al cliente que van a activar la recepción de eventos y que van a activar unos botones que ahorita vamos a ver para poder generar esos eventos. Y con eso, pues básicamente van a tener ese valor agregado que hoy estamos contándoles que pueden tener para todos los usuarios de eBill Receptor. Bueno, entonces vamos avanzando un poco y básicamente contarles un poco de la historia normativa sobre la recepción de factura electrónica. Entonces digamos que incluso desde el 2242, o sea, 2015, después la resolución 042, pues empezó a tocarse el tema de recepción de factura electrónica, y básicamente lo que dice es que los adquirentes es el comprador, el adquirente, el receptor de factura, me refiero mucho a adquirente es, digamos, ese rol. Entonces, los adquirentes deben recibir factura electrónica en un formato que es .zip. O sea, básicamente, esas normas, que incluso venía desde el 2015, pero se reforzó en la resolución 042, ya ponía una primera obligación que era reciba eso electrónico. O sea, ya no se valía decirle al proveedor, venga y me radica la factura física impresa en una ventanilla, que en esa época pues se veía un poco que imprimir la factura electrónica, etcétera, y llevarla impresa para su proceso. Entonces, esa situación pues yo la he visto mucho menos. Sin embargo, lo que sí se ve ahora es que se recibe por correo y hay una persona que la recibe en un correo y hay un proceso manual. Y eBill Receptor pues precisamente lo que hace es que ese proceso sea automático, y más ahora con lo que vamos a ver que se van aumentando las necesidades de tecnología para el proceso de recepción de facturas. Entonces, ese fue el primer paso, el primer punto, que fue los adquirentes, los receptores de facturas, tienen que recibirla en formato electrónico, en formato de generación, y en un estándar que es el zip, o sea, un comprimido que por dentro tiene el XML y el PDF. Después sale la resolución 15 de este año, que básicamente lo que define es cómo va a funcionar el Radian en Colombia. ¿El Radian qué es? El Radian es una patica del sistema de la DIAN de factura electrónica de validación previa. Es otro digámoslo así, un subconjunto o otro andamiaje que tiene ahí, otro piñón que tiene ese gran motor de la DIAN tecnológico, que ahora tiene un sistema de validación previa y el Radian.
ese es el radian, digamos, en palabras un poquito aterrizadas, digamos, es un nuevo sistema que nació el 18, antier en la madrugada, el 18 de agosto, nació el Radiana. Antes de eso no existía el Radiana, pero ya nació el 18 de agosto. Y la resolución 15, pues básicamente lo que dice es que los adquirentes tienen que hacer o deben generar unos eventos, que son los eventos relacionados con el proceso de erradicación de una factura, y estos eventos son el acuse de recibo de documento, que básicamente hagan de cuenta que es el sello que antes se le ponía en portería a una factura o en ventanilla de erradicación, se ponía un sello y decía, oiga, factura radicada más no aceptada, se entra a un proceso de validación. Ese sello que antes era en portería o en una ventanilla de erradicación, ahora es electrónico y ahora se registra ya en la DIAN o en ese conjunto de sistemas que es el sistema de validación previo del Radian, se registra algo que se llama un evento, que técnicamente es el famoso XML, otro XML, que contiene información de el número de la factura, fecha, hora, etcétera, a qué hora se recibió ese documento electrónico. Entonces, ese es lo primero que hay que registrar. Y lo segundo es el acuse de recibo de mercancía, que básicamente lo que dice es, confirmo, pues que de 100, viene una factura de 100, no sé, celulares, estoy confirmando que recibo 100 celulares en ese documento. Hay otros eventos, que es el rechazo, por ejemplo, si no recibió nunca los celulares, pues hay que rechazar ese documento, y el de aceptación expresa, pero que ese evento, pues es, digamos que pudiera o no generarse para que la factura se circule, para que digamos que cumpla condiciones de título valor, pudiera o no registrarse. Entonces, esa es una primera gran responsabilidad que tienen los adquirentes, que se plasma o que se define en la resolución 15 de este año. Y la segunda gran responsabilidad, digamos, para un adquirente, y que además de responsabilidad, pues es un tema sobre el cual hay que tener las herramientas y hay que saber cómo lo van a manejar, porque el Radian va a cambiar algunas cosas y entre ellas es el factor. Entonces, los adquirentes, ¿de qué se van a enterar o de qué tienen que estar enterados? Tienen que estar informados. Recordemos que la factura electrónica, digamos que se emite, el proveedor la emite, ustedes la reciben, se hacen esos dos eventos y esa factura electrónica pasa a un estatus, a un nivel que se llama título valor. Ese título valor, el dueño o el tenedor legítimo, que es una palabra, digamos que define básicamente que es el dueño de la factura, ese tenedor legítimo, pues la puede negociar o la puede endosar hacia una entidad financiera. ¿Sí? Eso es lo que se prevé que va a suceder. Y las entidades financieras, pues básicamente se están preparando precisamente para hacer esos endosos, etcétera, y adquirir la tenencia de ese título valor. Entonces, la problemática aquí como adquirentes, pues básicamente es ustedes cómo se van a enterar, digamos, ustedes como receptores de factura, cómo enterarse de que esa factura fue cambiada, pues que ya no hay que pagársela al proveedor, sino hay que pagársela a un banco, o a un fondeador, o a una financiera, o a una fiducia, ¿sí? Entonces, ese es el otro gran mundo que vamos a explorar hoy, que vamos a comentar hoy, cómo lo resolvimos. Vamos a presentarles las opciones, vamos a presentarles algunas pantallas y pues básicamente para usuarios de Bill Receptor, estas funcionalidades son de valor agregado que estamos entregando, pues básicamente hoy, 2 días después del lanzamiento del Radian, pues básicamente porque llevamos casi un año preparándonos sobre este tema. Y el otro tema de marco normativo es la reforma tributaria, el borrador, no sabemos si pase, si no pasa. En la versión 1, 2, 3 se han incluido unos párrafos y creo que vamos en la 4, se ha incluido unos párrafos relacionados con factura electrónica, que básicamente responden a la pregunta que nos hacen mucho, es ¿y qué pasa si el adquirente no hace los eventos que comentamos en el punto anterior? Si yo no hago el acuse de recibo de documento y el acuse de recibo de mercancía, pues ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, ¿quién me obliga? ¿En qué norma está definido que yo estoy obligado a hacer esos eventos? Y pues básicamente la respuesta es hoy no hay una obligación, más que eso impediría la circulación de la factura y el proveedor podría
decir que hay un bloqueo de la circulación de la factura electrónica, lo cual en el 2016-18 hubo sanciones importantes a empresas muy grandes por bloquear la circulación de las facturas electrónicas a sus proveedores. Y en esta reforma tributaria, pues básicamente lo que se está colocando o lo que se está diciendo es que aquellas facturas electrónicas de proveedores que ustedes hayan recibido y que no se hagan esos eventos, esos acuses de recibo, pues básicamente no se van a poder tener en cuenta en los costos y gastos y descontar impuestos de esas facturas, lo cual para un adquirente o un comprador, pues seguramente si compró la materia prima, pues es supremamente necesario hacer esos acuses. Esa norma pues está en borrador, está en proceso y no sabemos pues si salga o no, pero digamos que fijémonos ya ahí en cómo van las intenciones, digamos, del Ministerio de Hacienda hacia ese sentido para facilitar el proceso del factor. Ya entonces entrando en materia un poco, el primer objetivo de un adquirente es recibir de forma automatizada las facturas, ¿no? Digamos que uno puede poner una empresa puede poner una persona que reciba la factura a un correo, baje el PDF, luego empiece su proceso manual hacia el ERP. Sin embargo, nosotros hoy ya recibimos más de 350.000 facturas mensuales de proveedores hacia grandes adquirentes, procesamos e incluso en algunos casos se las hacemos llegar hasta el ERP. Entonces, digamos que hoy poner una persona para que reciba manual la factura, digamos que es un proceso que si hoy se tiene, toca cambiar por una herramienta, pensaría uno que toca cambiar para automatizar los procesos, una herramienta que reciba la factura y me estructure la información y me diga factura recibida, etcétera, y hacer lo que vamos a ver de las responsabilidades adicionales que tiene el adquirente. Entonces, básicamente, ¿qué tiene que hacer un proveedor? Que es lo que hoy hace, es mandar la factura, incluso al mismo correo que se usa hoy, porque ustedes pueden seguir utilizando su correo de facturación con dominio de su compañía, mandan esa factura con unas reglas que no definió FIM y BIL, sino que básicamente vienen en los decretos que veíamos ahorita y que básicamente es que el correo electrónico venga un punto zip, si se abre un solo punto zip, si se abre ese punto zip, venga un XML y un PDF. Si van a adjuntar anexos, entonces viene el punto zip, el XML, el PDF y otro punto zip con los documentos anexos. Y pues básicamente tiene unas normas, digamos, adicionales, ¿no? Como por ejemplo no adjuntar un punto zip, dos puntos zip o 5 puntos zip en un solo correo, un punto zip y una imagen, o un punto zip y por fuera un XML. Ese tipo de otras combinaciones que no sean las que ahorita comentábamos, pues no son válidas. Digamos que ahorita ya el proceso está muy estandarizado. Hoy, como les comentaba, recibimos altos volúmenes y de cualquier proveedor tecnológico, ¿no? O sea, ya también es una realidad la interoperabilidad. O sea, nosotros recibimos de todos los proveedores tecnológicos, del 100% de los proveedores tecnológicos, que cumpla con los requisitos de la DIAN, que básicamente son hacer un correo, una factura por correo, adjunto un punto zip, dentro de ese punto zip se abre, viene un XML, viene un PDF y viene un punto zip de anexos si es el caso, lo cual no es opcional. Entonces, digamos que esa es la primera parte, que es la recepción de las facturas. Pero digamos que esta charla lo que pretende es un poco contar sobre el RADIAN y los efectos del RADIAN para el adquirente, para cómo el adquirente, qué tiene que hacer el adquirente, que ya vimos que son dos grandes mundos, y cómo lo resolvemos nosotros desde IBIL Receptor para que ustedes tengan facilidad de tener unos botones y unos reportes para recibir digamos, para satisfacer estos dos mundos, estas dos necesidades, obviamente de forma manual, pero pues si se quieren automatizar, como lo hemos hecho en varias empresas, pues lo pudieran hacer de forma automatizada. Entonces, que el contenedor, pues básicamente es un XML lleno de XMLs, que básicamente ese contenedor se llama el Attached Document y básicamente contiene el invoice, que es la factura, tiene la validación de la DIAN que confirma, es el OK, es donde la DIAN dice OK, listo, factura de validación previa validada,
recibida. Y después, lo que es nuevo, la noticia de hoy es que el Radian salió a producción el 18 de agosto y que ahora van a empezar a tener y a recibir estos eventos, pues que antes de alguna forma pues no se recibían o no existían. ¿Cuáles son los eventos? Pues básicamente los que veíamos ahorita, que era acuse de recibo de documento, que lo tiene que hacer el adquirente, o sea, el receptor de la factura, el acuse de recibo de mercancía o servicio, que lo tiene que hacer, el único que lo puede hacer es el adquirente, y la aceptación, que hay de dos sabores. Está la aceptación expresa, que la hace el adquirente, y la aceptación tácita, que la hace el proveedor, o sea, el emisor de la factura. Cuando esa factura cumple, fíjense que ahí está enmarcada, ¿no? Enmarcada en un recuadro, esos tres eventos, entonces la factura sube a un nuevo estatus, que es un piso 2. El primer piso es la emisión, el segundo piso es que la factura es título-valor. Entonces, en ese momento la factura es título-valor. Y el caso contrario sí es cuando hay un reclamo o hay un rechazo de la factura, pues básicamente la factura pues no, definitivamente no sube a título-valor, pues porque tiene un rechazo. Vamos a hablar un poco pues de esas facturas título-valor. Entonces, esas facturas que se convierten en título-valor, que el tenedor, ¿quién es el tenedor legítimo de una factura título-valor? El proveedor. ¿Por qué? Pues porque es un documento electrónico, ya va a ser un título-valor electrónico registrado en un ente centralizado que se llama Radian, y esa factura es un título-valor, un documento título-valor. ¿Qué se le puede hacer a un título-valor? Pues básicamente, una de las primeras cosas que se les puede hacer es endosar, ¿sí? Si la factura en un proceso de factoring, voy a explicar muy rápidamente, esta conversación digamos que no es tanto de factoring, pero básicamente un proveedor puede decir, tengo una factura que mi adquirente me lo paga a 45 días, voy al banco y me lo pagan mañana, ¿sí? Entonces, eso es un proceso de factoring. Coge ese título de valor, le entrega eso al banco y el banco le consigna o le entrega esa plata en 8 horas hábiles siguientes, y eso es un proceso de factoring. ¿De quién se convierte ese título de valor? Del banco comprador, fondeador, que compró esa factura, es el nuevo tenedor legítimo. Entonces, el Radian lo que va a hacer es habilitar ese registro de que esa factura pasó a otras manos, que ya es un tenedor legítimo nuevo, que es un banco X, a través de 3 eventos o 2 eventos. Después de que la factura es título de valor, siguen 2 eventos, que es la primera inscripción para circulación y enseguida va un endoso en propiedad a favor del banco X. Entonces, esa factura queda ya registrada a nombre de ese banco X, y esa factura, pues básicamente, el dueño del título de valor, el tenedor legítimo, pues básicamente es un banco. Posterior a eso, ¿qué viene? Básicamente viene el informe de pago, que básicamente lo hace el tenedor legítimo. El informe de pago, realmente yo le cambiaría el nombre, pero básicamente para entenderlo bien mejor, yo lo llamaría, es un informe de cobro o una solicitud de cobro. O sea, es el cómo se cobra la factura hacia un adquirente. Entonces, básicamente lo hace el tenedor legítimo, que puede ser un proveedor o puede ser un fondeador, y básicamente dice, oiga, esa factura vence en 3 días y es mía, yo soy el tenedor legítimo de esa factura, por favor, entérese que esa factura el tenedor legítimo es Banco X. Y posteriormente viene el adquirente, que este es otro evento, que es opcional, pero pues que ahorita obviamente entenderán que, y ustedes que seguramente trabajan en los procesos de recepción, van a ver que es de suma importancia, que es el registrar el pago, ¿sí? Ustedes como adquirentes van a decir, oiga, yo también quiero, si yo pago esa factura y era de un banco, no, yo quiero registrarlo allá en el Radian y decir, esa factura la pagué en tal hora, en tal fecha, con estos datos. Entonces, esos son los nuevos eventos. Hay otros eventos que no vamos a profundizar hoy, que son básicamente aval, que son evento de endoso en procuración, que básicamente son eventos que un proveedor puede usar una factura
ponerla como un aval, que básicamente es una garantía para un crédito, y el evento de procuración es entregarle esa factura a una casa, a un sistema de cobranzas, le entrega esa factura para que él haga un proceso de cobro, de cobro de esa factura, ¿vale? Esos son como los otros dos eventos. Otro es el de limitaciones, que es un evento que en general se estima que hagan las entidades del gobierno sobre limitaciones que se suban, digamos que, pero esto no se probó en el piloto, digamos que yo estimaría que eso entra un poco más, digamos, ya la generación de los eventos de parte del gobierno, de las entidades del gobierno, pues entraría un poquito más adelante. Entonces, básicamente, ese es, digamos, el nuevo mundo de la factura electrónica, el cómo cambia, el cómo está evolucionando. Y pues básicamente esta charla seguramente la ha dado mucho la DIAN, y etcétera, pero acá el foco es adquirente, ¿no? Entonces, ya comentando esto, entonces ahora voy retomando. Entonces, fíjense, ahí cuando uno comenta esto, entonces nacen dos temas de atención. Uno es, bueno, ¿yo cómo voy a generar ese acuse de recibo de documento y cómo voy a generar ese acuse de recibo de mercancía? Ese es un primer punto de atención. Y el otro es, oiga, y si me endosan la factura ya y el banco X se vuelve el nuevo titular y luego me manda un informe de pago, etcétera, ¿yo cómo me voy a enterar? Voy a tener la misma persona revisando el correo, que mire que es un evento y luego replique la información hacia el ERP, registre el nuevo proveedor, etcétera. Entonces, ese es un poquito lo que va a suceder en los próximos meses, y lo que nosotros queremos es decirles hoy, uno, es que estamos preparados para el Radian y les tenemos esta solución como valor agregado para los usuarios de e-bill receptor. Básicamente, ¿en qué consiste? Básicamente, vamos a ver un poquito acá, este es un resumen de lo que veíamos ahorita, pero pues básicamente lo dividen en los dos mundos que estamos hablando. Entonces el primero yo tengo que emitir unos eventos. ¿Cuáles eventos tengo que emitir? Pagos, acuse de recibo de documento, acuse de recibo de producto y servicio y aceptación o rechazo de esa factura. Esos son los eventos del primer mundo que tiene que hacer o que resolver un adquirente. ¿Cómo va a hacer para generar esos eventos? Y dos, el mundo de cómo un adquirente va a hacer para automatizar, registrar, etcétera, la recepción de esos eventos que un proveedor va a poder hacer sobre una factura electrónica que sea título valor, y son esos eventos de aceptación tácita, veíamos que lo puede hacer o el adquirente o el proveedor, primera circulación y endoso de la factura. Ahora miremos el primer mundo, vamos a ir detallando ahora sí el cómo es este proceso. Entonces, básicamente nosotros lo que les estamos presentando hoy es que ustedes dentro de e-bill van a tener unos botones especiales o adicionales. Hay unos usuarios de e-bill receptor que ya usan esos botones, ¿sí? Los voy a presentar acá. Ustedes ya algunos usan estos botones que son el botón de acuse de recibo, aceptar, rechazar. Esos botones lo que hacen hoy es mandar un correo y decirle, oiga, proveedor, su factura se rechazó, y cambiar unos estatus de gestión en el sistema e-bill receptor. Pero ahora con un parámetro que se activa Radian, esos eventos que ustedes hagan allí, entonces van a cumplir con toda la normatividad de Radian y registrarlos allá en el Radian para que ustedes cumplan con eso. Entonces, ese es un poquito a los correos. Si no tienen, y si ya lo tienen activado y quieren activar los eventos, pues básicamente es hablar con soporte, o con Ana María y Juan, y activamos, digamos, la parte de la generación de los eventos y recepción de los eventos. Ana, miremos preguntas, ¿cómo vamos? Sí, bueno, no hay preguntas por el momento, pero los animo a que coloquen sus preguntas en el chat para que tengamos un momento, no sé si en unos 10 minutos, de resolver inquietudes. Acá dice Jeffrey Turbano Aguilar, ¿cuántos endosos pueden existir?
Vale, perfecto. Varios endosos, o sea, sí se está pensando, digamos, el sistema Radian está pensado para que haya primera inscripción y inscripciones posteriores, lo que significa es que una factura puede ser endosada en una primera medida a un banco X y luego ese banco a otro de segundo piso, no sé, a otro banco y si es posible hacer endosos posteriores, entonces y no hay límites que en la normatividad yo ya he visto que diga, oiga, máximo 10 endosos o máximo 5 endosos, no los he visto, y lo que sí sé es que el Radian permite endosos posteriores, entonces podría endosarse varias veces una misma factura. Perfecto. Pues no veo más preguntas. Por el momento. Importantísimo, otro tema que me parece importante comentar es que ahorita se viene, pues bueno, ya entró en vigencia la ley de plazos justos, que empieza a obligar a pagar a 60 y 45 días, y eso está apretando la caja de los pagadores. Con la activación de bill confirming, pues básicamente teniendo recepción y teniendo confirming y teniendo estos eventos, pues básicamente pueden tener un fondeador aliado, bancos con los que ya trabajamos o fiducias, o hacer un programa de confirming que básicamente le permite a ustedes ganar más días de pago para digamos, estos nuevos requerimientos de la ley de plazos justos. En este caso, pues pueden escribirles a factoring@facturenlinea.co, ahí Ana me ayudas a colocarlo en el chat, factoring@facturenlinea.co, cualquier tema que les suene, que quisieran ahondar en productos como factoring o confirming, podrían revisarlo puntualmente con Cristian Guerrero, quien nos apoya con estos temas. Súper. Bueno, Yuri González nos pregunta, ¿solo los bancos pueden comprar las facturas? Esa es una excelente pregunta. En mi entendimiento, los que pueden comprar unas facturas son los que están catalogados como factores, ¿sí? O sea, que tienen una categoría y una autorización para ser fondeadores o para ser factores, que son actividades de factor en el mercado colombiano. O sea, la respuesta es no cualquier empresa. O sea, yo tengo dentro de mi actividad económica hacer zapatos, quiero comprar facturas. No, espérame, porque eso no es así. Otra cosa es crowdfunding o mercado de inversiones, que hay plataformas que pueden hacer, personas naturales pueden decir, oye, tengo 100 pesos, pongo esa plata a ver para que compre facturas, pero ahí el que está comprando la factura es la plataforma con unos inversionistas por detrás. Entonces, ese es el modelo, y digamos que eso es hasta lo que conozco. Entonces, no cualquiera puede comprar facturas. Es una excelente pregunta, porque además, pues para ser factor tienen que pasar unas reglas, tienen que cumplir con unas condiciones de SARLAB, tienen que cumplir con unas listas negras, etcétera, porque una gran preocupación, y de pronto por ahí va la pregunta, que también me la hacían hace poco, es, no, ¿y qué tal me la compré? ¿Quién sabe qué empresa? Yo tengo que girarle a esa cuenta y me meto en un problema porque estaría... digamos, consignando una cuenta que está en lista quinta. Entonces, este sería un proceso bastante no deseado. Entonces, ese sería un poquito mi comentario ahí sobre esa buena pregunta. Miremos qué más preguntas tenemos. Esta es una muy buena pregunta, Andrés, y con gusto te puedo atender. Dice que para los pagadores que no tienen nivel receptor pueden acceder a este servicio. La idea es que no hay mismo. Sí, excelente pregunta, Andrés, muchas gracias. Sí, cualquier pagador que hoy esté como no sé qué hacer con los eventos del Radian y cómo hago, pues básicamente, como les digo, empresas de UNIT con menos de 1000 proveedores, en una semana se les activa su sistema para recibir y para hacer los eventos. Nos tienen que, dependiendo de los niveles de eventos, van a tener que generar un mandato, y básicamente es un proceso que nosotros tenemos muy caminado y muy soportado, entonces podemos hacerlo fácilmente. Entonces, claro que sí, Andrés, muy bien. Bueno, no, pues muchísimas gracias a todos.
Este es un diagrama que parece un circuito, pero básicamente lo que representa son la cantidad de integraciones que tenemos hoy disponibles en IBIL receptor. ¿Sí? Podemos integrar desde la orden de compra, desde que radiqué, desde deme la factura, deme el PDF, hasta pasarle la información a un gestor documental, desde acepte una factura, rechace, un grafiquito que quería presentarles para comentarles ese tema. Y ahí, si quieres, te doy la palabra, Ana, si no hay más preguntas para un sorteo que vamos a hacer.